Hoy vamos a hacer este estudio denominado de doctrina de demonios. Hace unas semanas atrás, no sé si fueron 2 o 3 semanas, si ustedes tienen memoria, eso mejor que yo, que bueno. Y si no, no se preocupen. Yo no recuerdo hace cuántas semanas exactamente hablamos de la doctrina de los apóstoles. Ahora vamos a hablar de las doctrinas de los demonios, porque ellos también tienen doctrinas y sobre las cuales tenemos que conocer y ser advertidos. Tanto así que el conocimiento de las doctrinas de demonios fue algo que preocupó a los apóstoles y sobre lo que escribió en su momento también con mucho celo Pablo en la primera carta a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 para iniciar este estudio maravilloso, muy alentador y que nos debe a nosotros revitalizar en todos los sentidos. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí destaco, casa de Dios y columna y baluarte de la verdad, porque nuestra iglesia es mucho más a veces de lo que nosotros comprendemos. ¿Que es lugar donde se cantan alabanzas? Sí. ¿Que es lugar donde se convive santamente? Sí. ¿Que es el lugar donde se ora? Sí. ¿Que es lugar donde se estudia la palabra? Sí. ¿Por qué? Porque es casa de Dios y el propietario tiene toda la soberanía y nosotros como habitantes de su casa debemos hacer lo que es la voluntad del propietario. Debemos honrar la voluntad del propietario. Pero también, y esto es muy fundamental, porque esta iglesia que aquí ven, esta iglesia que está conectada hoy, es columna y baluarte de la verdad. Qué tarea tan maravillosa cuando comprendemos que la verdad nos hace libres y que la verdad nos saca a nosotros de los errores. ¿Por qué el mundo sufre? ¿Por qué el mundo llora? ¿Por qué el mundo ve planes que se les caen a pedazos? O peor aún, que cumpliéndose les hacen daño. ¿Y por qué es peor aún cuando los planes se cumplen y no hacen daño? Porque nos agarran con la guardia baja. Y normalmente cuando estamos victoriosos es cuando más estamos confiados al mal, menos podemos tomar decisiones y más daño nos hace muchas veces el que las cosas aparentemente salgan bien, pero como están fundamentadas en mentiras, después nos hagan daño, a cuando las mentiras nos llevan a un dolor, que por lo menos nos llevan a prepararnos, a fortalecernos. Pero sea de una u otra manera, el mundo fracasa por las mentiras. Los matrimonios fracasan por las mentiras. Las amistades hacen daño porque hay mentiras. No solo porque se pegan mentiras, sino porque tienen conceptos falsos de lo que es la amistad. La amistad es para el crecimiento espiritual, para el cuidarse unos a otros, no solo para la francachela, no solo para el despiste, para el divertirse y muchas veces hasta para fomentar malos hábitos, porque en las malas costumbres, o más bien en las malas amistades, se fomentan las muy malas costumbres. Y sufrimos porque no conocemos la verdad. Pero qué hermoso que a nosotros se nos ha delegado, perdón, voy a decirlo con propiedad. Qué hermoso que a nosotros se nos ha delegado ser columna y baluarte de la verdad. Y que la verdad que es profunda, es pura, es sagrada, se nos ha dado a nosotros, se nos ha delegado a nosotros para anunciarla y para sostenerla, porque la columna sostiene. Nosotros estamos para sostener la verdad. Por eso tenemos que cuidarla de las mentiras. Y seguimos. 1 Timoteo, ahora el versículo 16 del capítulo 3. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El ministerio de la piedad, de la misericordia, de la gracia, está sustentado en este orden de cosas. Y aquí cuando dice primero, Dios fue manifestado en carne,
obviamente nos ubicamos en Dios Hijo. Dios Hijo que precisamente se encarna. Dios se hace hombre, se manifiesta en carne, lo que quiere decir también que podían las personas, los privilegiados, contemporáneos y cercanos a él, a ver a Dios. Y cómo esto maravilló, por ejemplo, a la samaritana, que vio al Cristo, al anunciado, al Salvador, junto a ella, a brevísima distancia, en el mismo pozo. Dios se manifiesta en carne, o sea, se corporiza, se hace cuerpo, carne y sangre que luego fue visible para todos. Justificado en el Espíritu, o sea, por el Espíritu él estaba en la justicia de Dios, porque justificado en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que recuerden que la paga del pecado es la muerte, y como todo hombre tiene en sí la marca del pecado, la ley del pecado de sus miembros, él no tenía pecado, él en el Espíritu estaba justificado, por eso él era diferente en cuanto a lo espiritual a todo hombre, pero siendo igual físicamente a los hombres, pero en el espíritu está completamente justificado, viviendo plenamente la justicia del Padre, la justicia del reino de los cielos. Él era diferente, pero vino aquí para hacernos iguales a él. O sea, él vino a la tierra, igual a nosotros en cuerpo, diferente a nosotros en cuanto era justificado en el espíritu, pero vive aquí para igualarnos a él por medio del espíritu que él vino a darnos. Y por medio de la promesa de que el Espíritu estaría ya no con nosotros, sino en nosotros. Recuerden que él lo dice, que el Espíritu está con ustedes, pero estará en ustedes a partir de la fe en Jesucristo resucitado. Por eso es que ellos no podían todavía recibir a plenitud el poder del Espíritu Santo, porque ellos tenían que creer en esa tumba vacía. O más bien que la tumba fue vaciada por alguien que venció a la muerte. Claro que recibieron el Espíritu en ese momento, pero el poder del Espíritu Santo, el bautizo en fuego, fue dado luego que los creyentes en la resurrección recibieron ese poder. Para, por medio de ese poder, no solamente hacer milagros y que los dones sean efectivos, sino para que ese poder del Espíritu Santo nos lleve, nos capacita para que podamos ser como Cristo. Es por medio del Espíritu Santo que podemos ser como Cristo. Muchas veces queremos recibir el poder del Espíritu Santo como decía hace poco la pastorada, ¿no? Como un poder Saiyajin, era así en el ayuno, ¿no? No, es más, sí, pero no solamente eso. No es solamente para hacer prodigios, milagros, sanidades. No solamente para tener esas manifestaciones prodigiosas, sino también el milagro de poder ser como Cristo. Y a veces es el milagro que menos estimamos, siendo maravilloso, siendo muy necesario, poder ser como Cristo en todos los momentos de nuestra vida, actuar como Cristo, porque Cristo se hace soberano en nosotros. Y sigue diciendo, 1 Timoteo 3:16, visto de los ángeles. Obviamente, eso ya lo sabemos, fue anunciado por los ángeles desde antes del nacimiento, los ángeles que en adoración anuncian esto a los pastores, pero luego anunciado también a María, a José, anunciado, pero luego visto por los mismos ángeles desde la eternidad. Desde la eternidad, el Dios Hijo Jesucristo era visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué es fundamental comprender este misterio de la piedad y sobre todo creer en él? Porque las doctrinas de los demonios quieren que dejemos de creer en esto precisamente. ¿Y cuál es la diferencia de creer o no creer en esto? ¿Qué pasa si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él me da su espíritu, me da el poder vencer al pecado y que es el que me lleva a la salvación? Si yo no creo en esto, estoy perdido en esta vida pasajera y en la eternidad. Ni recibo vida abundante, ni recibo eternidad. ¿Y qué es lo que quieren los demonios? Que nos perdamos, que tengamos el mismo destino de ellos, ser destruidos.
Así que, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la sana doctrina? Y esto es lo que anunciaban los apóstoles, porque cuando estudiamos la doctrina de los apóstoles, ellos anunciaban lo que, como dice 1 Timoteo 3:16, se le anunció, se le predicó a los gentiles, que Jesucristo es el Señor, que se hizo hombre, que se empobreció para darnos su riqueza, por fe la recibimos, por su gracia, y por tanto ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿Dónde está? Y cuando tenemos esto claro y es inamovible esta idea, podemos enfrentar una doctrina de los demonios de la que se nos comienza a advertir en el siguiente capítulo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, se nos advierte que así como nosotros tenemos el gran privilegio de recibir la doctrina de los apóstoles y crecer porque la iglesia creció sobre la doctrina de los apóstoles, también estamos expuestos al enorme, terrible peligro de escuchar y en detrimento nuestros de crecer a consecuencia de la doctrina de los demonios. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es una señal de alarma. En los postreros tiempos, estos tiempos, algunos apostarán de la fe. ¿Y qué es la apostasía? El gran error de los que una vez creyeron o de los que una vez dijeron, por lo menos sí, creo que creo, pero al final no creo. Son aquellos que renuncian a la verdad, que renuncian a ser columnas de la verdad, porque más bien son columnas de la mentira, porque soportan y respaldan estas mentiras. ¿Pero por qué lo hacen? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros todos los días, teniendo la oportunidad de escuchar la sana doctrina, podemos escuchar doctrinas de demonios. ¿Y dónde se pronuncian estas doctrinas? En iglesias. Es triste. En las iglesias se puede estar promoviendo una agenda de doctrinas de demonios. Y vamos a ver conforme a las escrituras cuáles son las doctrinas de demonios y las palabras de espíritus engañadores para no ser engañados, para no caer en apostasía. Primero, antes de leer los siguientes versículos, me fui al griego original. Espíritus engañadores, los términos que se utilizan son neuma, que es espíritu, y planos, impostor o guía errado. O sea, los espíritus engañadores son esos espíritus impostores. ¿Cómo son impostores? Recuerden que el impostor es el que finge ser otra persona. El pastor impostor asume la imagen del buen pastor, pero es un lobo disfrazado de oveja. Y la mentira se disfraza de verdad, imposta la verdad y hasta impostamos la voz para darnos una santidad que no tenemos para engañar a las personas. O sea, estos espíritus engañadores no tienen un letrero que dicen soy un mentiroso. De hecho, lo que hacen es impostar la verdad, fingir que son verdaderos. Y por eso debemos tener discernimiento. Hay discernimiento espiritual y palabra que nos advierte. Y no hay excusas cuando uno dice que el espíritu no me dijo, ¿y la palabra para qué está? Y eso lo vamos a ver en más detalle más adelante. Y también doctrinas de demonios. Para doctrinas de demonios, los términos originales en griego antiguo son didascalía, que es instrucción o enseñanza. Instrucción, enseñanza. Y daimonion, que es ser demoníaco. O sea, los demonios enseñan mentiras. Y como doctrinas, tienen una serie de instrucciones, tienen una serie de principios. O sea que estos espíritus engañadores no hablan cosas desordenadamente, son doctrinas que han sostenido a lo largo de los siglos, desde el inicio y durante el desarrollo total hasta el día de hoy, y seguirá así hasta que Cristo venga. Ha habido espíritus engañadores con difamaciones, con doctrinas de demonios, engañando a los que están desinformados o aquellos que por los deseos de su corazón prefieren creer en las mentiras. Vamos entonces a ver cómo esto
sigue advirtiendo Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los versículos 2 al 5. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Repito, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vemos inmediatamente que por la hipocresía, la apariencia engañosa de personas que tienen cauterizada, tienen callos en la conciencia, ya una conciencia endurecida, dañada por completo, comenzarán a contrariar los principios de Dios. Esto de que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, hay que tomarlo de dos puntos. El literal. Creo que aquí no da para mucha poesía. Sí, habrá doctrinas donde se va a cuestionar la necesidad o la legitimidad del matrimonio. Y esto vendrá dentro de la iglesia y fuera de ella. Cuando incluso estamos pasando momentos especiales, ¿no? Hay movimientos que tras un feminismo trasnochado consideran que el matrimonio es una forma de opresión a la mujer. Entonces se oponen al matrimonio heterosexual y que el matrimonio es una institución opresora, pero también por el mismo tiempo apoyan el matrimonio homosexual. Entonces, ¿es bueno o es malo? Y en cuanto al abstenerse de alimentos, sí, hay que verlo como puntos literales, pero también no vamos a dejar de pensar o considerar el trasfondo. También no es que sean alegorías, pero también cómo puede representar otras cosas. Aquí hay dos principios fundamentales. El hombre y la mujer fueron puestos en la tierra y uno de los primeros mandatos, bueno, entre los primeros mandatos que se le dieron a Adán fue que labrara y guardara la tierra. ¿Para qué? Para que fuera fructífera, para que produjera y para que evidentemente se pudiera cumplir en él y creciera el Edén. Porque él recibió también otro mandato que para muchos es muy bueno, muy fácil. Para mí, por ejemplo, coman de todo fruto. Coman de todo fruto y labren y guarden la tierra, porque Adán y Eva, porque en ese momento Adán estaba solo, pero llegaría pronto su esposa, o sea, ya oficialmente Dios estaba estableciendo el matrimonio con ellos. Ustedes van a tener descendencia y sigan labrando y guardando la tierra para que la tierra sea armónica, para que la tierra sea fértil, sea adecuada, no sea un lugar de muerte, para que haya alimentos para todos. El Señor, claro, nos dio cuerpos que necesitan alimentarse y almas que necesitan enlazarse, porque somos espíritu, pero también nos dio cuerpos y almas con necesidades. ¿Y por dónde viene la contrariedad de la voluntad? Estigmatizarán el matrimonio. Y con eso, como el hombre tiene necesidad de estar con pareja, entonces que se promueve, aunque no sea explícitamente, el concubinato, el poliamor y otras instituciones. Y también es contraria a la voluntad primera de Dios. Multipliquen, hagan fructificar esta tierra, porque ustedes van a fructificar en hogares bien fundamentados. Pero si le quito el fundamento al hogar, prohibiendo casarse, provocando dos cosas. Primero, que muchos nunca se van a casar, no cumpliendo el plan de Dios, y otros van a terminar en relaciones ilícitas. Porque cuando yo prohíbo lo que Dios manda, entendiendo que Dios manda y pone en sus mandatos necesidad, si Dios lo dice y yo lo prohíbo, eso no va a quitar de mí la necesidad. Si a mí me dicen, tienes prohibido casarte, puede ser que en contra de mi propia naturaleza no me case, ni tenga vínculo con ninguna mujer, lo que va a frustrarme. O la otra, que esa frustración la voy a canalizar a través de relaciones secretas. Hay quienes dicen que esto incluye
a la Iglesia Católica que esto se está profetizando en la Iglesia Católica, creo que no. Nosotros no somos católicos, pero tampoco vamos a atacarla con mentiras. Porque si es cierto que no es correcto que los sacerdotes no se puedan casar, sí deben casarse, porque son seres humanos con la necesidad, como las monjas también. También vamos a ser honestos, en la Iglesia Católica se promociona muy bien, se promueve el matrimonio. Y quien ha ido a una parroquia o una iglesia sabe que ahí se hacen bodas. O sea, no vamos a decir que esto es doctrina de ellos absoluta. Claro, ha tenido resultados tristes que los sacerdotes y las monjas no se casen, es verdad. Y yo creo que sí, deben casarse. Como los episcopales, sí tienen que casarse. Por supuesto que sí. Ellos sí se casan. Porque si no, en su diseño de alma va a haber ese vacío que los puede llevar a una frustración, a desórdenes sexuales, a relaciones secretas. Pero no creo que aquí se está profetizando lo que iba a pasar en la Iglesia Católica. No, porque sería injusto y tampoco se puede acusar con términos injustos, y el error que se comete hacia por lo menos el clero no lo podemos totalizar porque ellos promueven el matrimonio, por supuesto, con sus sacramentos, con sus reglas, con sus principios, con sus elementos del paso a paso para casarse, pero sí lo promueven. Sino más bien, ¿cómo se va a desvirtuar por completo, desacreditando la necesidad del matrimonio y desacreditando el propósito que Dios tiene para eso, haciendo daño a los seres humanos, haciendo daño a las descendencias de esos seres que al final tienen relaciones porque lo necesitan, porque sus almas están diseñadas para no estar solos. Y en cuanto al alimentarse, restringiendo ciertos alimentos, va en contra de lo que el Señor dijo también. Porque lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, luego se confirma para los gentiles. No llames impuro. Aunque aquí bien cierto también se hablaba de el ministerio de los gentiles cuando Pedro tuvo esta visión, ¿no? No digas impuro a lo que Dios ha hecho puro, que es los gentiles. Y no es que ahí se estaba hablando de devorarse a los gentiles, pero también se debe entender que no podemos llamar impuro a lo que Dios llamó puro. Y esto también incluye, por ejemplo, el movimiento de las raíces hebreas, de los judaizantes, que quieren que nosotros los gentiles, que hemos recibido el evangelio que ha sido predicado y el que se hablaba en 1 Timoteo 3, vayamos a los rudimentos de la ley de un pacto que no fue con nosotros. Y aquí vuelvo a insistir, el pacto mosaico no fue para nosotros, fue para Israel. Y nos quieren meter en ese pacto y que hagamos la dieta kosher y demás. Negando con esto la libertad que Cristo ha dado para santidad, pero también para no vivir bajo los rudimentos de un pacto inferior y que ya fue reemplazado por el pacto superior en cuanto a los gentiles, y para los israelitas, que así también lo asuman los judíos, el pacto superior que es en Cristo. Bien, ya aquí vemos inmediatamente que hay puntos fundamentales. Se va a negar la voluntad de Dios a través de este ascetismo, ¿no? El ascetismo, que es para ser santo tienes que negarte. ¿Negarte a qué? Al pecado, sí, pero negarte a lo que Dios te ha dado, la oportunidad de tener pareja, la oportunidad de fundar familia, la oportunidad de hacerlo bajo la bendición de Dios, la oportunidad de alimentarte de lo que Dios te ha dado para que te alimentes. Todo movimiento que va en contra de estos principios es doctrina de demonios y le da la confianza al hombre que su salvación es por medio de eso. Seguimos con 1 Timoteo 4. Ahora a partir del versículo 6, vamos a leer hasta el 8. Vamos a leer un poquito más, pero vamos a concentrarnos en estos 3 versículos. Y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa esta vida presente y de la venidera. Enseña la doctrina a los apóstoles, desechando la doctrina a los demonios, y desecha. Desechar es ni siquiera permito. Hay 2 cosas que yo tengo que desechar: las que quieren entrar a mi vida y que no han estado dentro de mí, pero las que consumí. Porque nosotros lo que no recibimos a Cristo desde que tuvimos razón de ser, sino ya después de cierto tiempo, tuvimos una niñez, una juventud,
o incluso los que recibieron de niños, pero hubo un momento que todavía no habían, bueno, por lo menos hay un momento que conscientemente los niños tienen que recibir a Cristo cuando ellos saben quién es Jesús y su Salvador, pero hay un momento que todavía nosotros no habíamos recibido a Cristo y entre más hayamos tardado en recibirlo, más es probable y lógico que haya cosas que consumimos como religión más bien tradicional y que no son verdad, como el construye tus escalones al cielo por medio del cumplimiento de una ley que no puedes cumplir y no por la gracia. Por ejemplo, estas cosas son las que yo tengo que desechar, las tradiciones de mi pueblo, las tradiciones de la cultura contemporánea o las que vienen de nuestros abuelitos también. Tengo que saber desechar, pero para desechar yo tengo que saber qué es lo que es malo. Para el que no sabe qué es una bebida nutritiva, da igual el jugo de frutas o un Kool-Aid, porque no conoce. Cuando uno se entera, uno dice, ah, ya sé qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Bien, si ya comienzan a surgir preguntas, por favor, vayan haciéndolas aquí en el salón o abriendo micrófonos con completa libertad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa esta vida presente y la venidera. Cuidado que estos versículos, de hecho hay una secta que prohíbe ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque dice que Pablo aquí dijo que el ejercicio para poco es provechoso. Nunca dijo que no lo hicieran, sino que hay algo que es más provechoso. Pero el decir que es menos provechoso no quiere decir que que no lo haga. Claro, si me pones a comparar, ¿qué es más provechoso? ¿Leer la Biblia o ver un programa de televisión que es de sano contenido, que no tiene nada nocivo? Yo le decía, bueno, menos provechoso es ver el programa de televisión, pero no te digo que no lo hagas. Solo administra tu tiempo sabiendo que hay algo mucho más provechoso, pero tampoco podemos entrar en este legalismo donde, como esta secta dominicana, los rabacucu, dicen que es un pecado ir al gimnasio, ejercitarse. Miren cómo a veces, por falta de discernimiento, podemos caer en estas tonterías, ¿no? Y sí, no es que esté mal hacer ejercicio, no dejen de hacerlo. Ustedes tienen el templo del Espíritu Santo, pero más provechoso va a ser porque aquellos también, hay personas que dicen, yo hiciera devocional, pero el gimnasio no me lo permite. Compañero, compañera, está poniendo mal sus prioridades. Porque así como usted no puede decirle al jefe, yo no puedo llegar temprano porque a esa hora tengo gimnasio, el jefe le dice, pero es que lo prioritario es que tú vengas temprano al trabajo. Asimismo, debe ser nuestro tiempo con Dios. Seguimos entonces. 1 Timoteo 4, del 9 al 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cuando yo sé que esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, también comprendo lo que Pablo le transmitió a Timoteo. Enseña en esto, enseña, porque esta es palabra fiel, es apta y necesaria, completamente indispensable para todos. Y sobre todo porque compitiendo con tu palabra, con la verdad de la que tú eres columna, está ahí compitiendo, está ahí corriendo al lado la mentira de los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Por eso yo tengo que exhortar, amonestar y estar todo el día hablando palabra, porque la mentira no toma vacaciones. Y la mentira usa todos los canales necesarios, los que les plazca, para engañarnos en esas mentiras. Seguimos entonces, porque tal como lo dice el versículo 10, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque claro, la salvación mayormente va a ser, es que es para los que creen. Aquí ya comenzamos a definir, pero de todas maneras es importante, sin salir de 1 Timoteo, que vayamos al capítulo 1. Y en el primer capítulo de 1 Timoteo, vamos a leer los versículos 3 al 5, para que también vayamos teniendo elementos de cuál es la sana doctrina y por consiguiente, cuáles son las doctrinas de demonios. Miren que hay una doctrina, la de Dios, y hay doctrinas en plural de demonios. No solo aquellas que dicen que te abstengas de casarte, que te abstengas de ciertos alimentos. No solo la que te lleva
nuevamente a la ley, sino doctrinas como cree en el karma, cree en precisamente alcanzar un nirvana por medio de la perfección del alma, cree en multitudes de dioses, porque esa es la otra. Ante una única verdad se tejen una serie de mentiras para que si no es por esta mentira, voy a buscar esta otra mentira que me agrada. Como decía también una pastora de nuestra familia, muy experimentada, decía, es que recuerden que la brujería no siempre y el espiritismo va a actuar con la cabeza de la gallina cortada echando sangre y esparciendo sangre a todo el mundo. Hay personas que no están para eso. Y la dama elegante tal vez no va a querer manchar sus vestidos. Ajá. Ah, sí, perdón. Sí, pregunta, por favor, dígame. Buenas tardes, bendiciones. Amén, Pastor. bendiciones. Ajá. Disculpe que le había interrumpido. No, no, Iba a esperar a lo último, pero... donde usted nos habla en Timoteo 4:3, ¿verdad? Que nos dice, prohíbase casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿verdad? Para que con acción de gracia participen de ellos. Ahí, por lo menos en la Iglesia Católica, sí se restringe para la Semana Santa comer carne. ¿Eso tendría que ver con este tema? Bueno, ese es un voto que se hace. Si alguien me dice, yo me dispongo a no comer como una especie de ayuno, yo no lo vería mal si se usa con el concepto adecuado. De me abstengo de. El detalle es con qué carácter tú le das. Porque el problema a veces no está en la práctica, sino el carácter que tú le das. Por ejemplo, la diferencia, y sin querer salirme del tema de la Santa Cena. En la Santa Cena, nosotros hacemos memoria de la carne y la sangre de Cristo. Pero en la Eucaristía se enseña que estás comiendo a través de la transubstanciación de la carne y la sangre de Cristo, la estás tomando. Allí el problema es que se le da un carácter como no estamos haciendo memoria, sino literalmente estamos recibiendo nuevamente la carne y la sangre. Nosotros ya recibimos una vez por fe la sangre y la carne de Cristo en el Espíritu. El detalle aquí sería entonces, ¿cuál es el sentido de abstenerse de alimentos como un acto de ayuno, como en el caso de Daniel? Daniel se abstuvo de alimentos porque él no quería consumir nada de lo dado a los ídolos. Si es por ese sentido, no veo ningún problema. Si se hace en otro sentido, en otro simbolismo, o con otra connotación, no es lo adecuado. Así que el abstenerse de alimentos viene la otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Porque no son puros, porque son indignos, porque incluso en este sentido, por ejemplo, más me preocupa el que a nosotros se nos enseña a consumir alimentos kosher, porque el sentido es volver a la ley y porque comiendo alimentos kosher somos del Israel que recibe salvación, igualando la comida kosher con el hecho de tener que circuncidarse en la carne. Entonces, en ese sentido, no me parece correcto. Ahí más bien, y no soy el más ducho en todos los temas de la Iglesia Católica, pero sí cuál es el sentido. Si es para abstenerse como una forma de me alejo de estos alimentos para practicar un ayuno, entonces no es pecado. Si se hace porque esto representa el comer la carne del pez, representa otra cosa. Y también yo lo asociaría con Isaías 58, que el verdadero ayuno no es abstenerse de alimentos y ya, per se y porque sí. El verdadero ayuno es aquel que no solo me lleva a desatar las ligaduras de impiedad, al no ser cruel con el obrero, al compartir el pan con el hambriento, sino también que el verdadero ayuno sea una conexión espiritual, esperando resultados espirituales, esperando resultados sobrenaturales. El verdadero ayuno, en el que a veces los cristianos, la iglesia evangélica protestante, se iguala al ayuno o a la cuaresma de algunos, porque no vamos a decir que todos los cristianos o todos los católicos no le dan un sentido espiritual. A veces el ayuno de nosotros se vuelve también por cumplir lo que dice la iglesia, por el sacrificio y muchas veces para darnos golpes de pecho. Yo por el Señor
dejo de comer ciertas cosas, pero olvidando lo importante, y es que el ayuno es para sobrenaturalmente esperar resultados, como el caso de Daniel, como el caso de Esdras y el pueblo, como el caso de Esther, que ella hizo un ayuno no para darse golpe de pecho, sino para que el poder de Dios se manifestara a favor de los judíos y no murieran en ese momento por la matanza que se estaba haciendo, la persecución que se le hacía al pueblo judío. Entonces, si yo estoy haciendo este acto de abstenerme de alimentos esperando lo sobrenatural, sí tiene sentido. Si lo estoy haciendo por tradiciones, porque es la costumbre, es incorrecto. No sé si eso responde o le deja más inquietudes. Bueno, sí, basta. Sí logro comprenderlo bastante. Lo único que era que me preguntaba también, ahorita que usted estaba explicándolo, ellos solo lo hacen los días de Viernes Santo, la semana de Semana Santa, en Sí, esos ajá, días, los ¿verdad? viernes, sí. Exacto, solamente pues Bueno, hacen, no, lo y que en hay, el tiempo ese solamente, me explico. No claro, lo ahí hay hacen que antes examinar. y después, ¿no? Claro, lo que hay que examinar y decirle a las personas, ¿por qué estás haciendo la cuaresma? Y vámonos a la Biblia. ¿Por qué te estás absteniendo de alimentos? ¿O por qué le estás dando más valor? Y ahí también muy delicado, que la santidad se cumple porque como marisco, porque como un pescado. ¿Es por eso que sea la santidad? ¿Qué es lo que hay de trasfondo? Ya está muy buen tema de conversación con nuestros hermanos católicos, nuestros amigos, los familiares católicos, para llevarlos al estudio de Isaías 58, por ejemplo. Es una oportunidad brillante para conversar de este tema. No porque nosotros seamos los que sabemos más que nadie, porque algo aprendimos en este último seminario de ayuno, que hay muchas cosas que todavía nos falta por comprender. Bien, Disculpe, si pastor, no, otra preguntita que tengo aquí que también ajá, me ha quedado. En ese mismo capítulo 4, el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Ahí nos dice, mayormente de los que creen. Ahí esa mayormente de los que creen. Sí, sí, ¿cómo le puedo decir? Todos los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Son todos los hombres que creemos en el Salvador. Pero esta palabra hay mayormente de los que creen. Hay entonces personas que están, pero no están dentro de esos mayores y creen. bueno, aquí más bien es el ejercicio cotidiano de creer. Hay cristianos que confían, creen que Jesús es el Salvador, el Señor, y hasta incluso llevan una vida devota, que creo que son salvos, sí, pero disfrutan la vida abundante. Los dudo si no creen cotidianamente ante todo. Por eso hay cristianos que no creo que pierdan o que no sean salvos, pero mayormente de los que creen para todo, porque la fe de nosotros no nos tiene que llevar solamente a la salvación, sino también a la vida abundante que Él nos prometió. Él nos prometió una vida abundante, pero que será mayormente en la misma proporción en que mayormente yo creo en Él. Y hay cristianos que sí, no le tienen ni siquiera miedo a la muerte y estarían dispuestos hasta lo último por el Señor, pero están creyendo en lo cotidiano, están dejándose sostener por Él para salvación no solamente de Él, sino de su familia, las situaciones que están viviendo, los peligros del hambre y la carestía. Entonces ahí es donde la fe en el Señor, yo la tengo que poner no solamente para vida eterna, que es lo fundamental y lo más valioso, pero también para una vida sustentada en el día a día. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver, mayormente los que creen en todo el sentido, en la totalidad. Porque si yo solamente creo que el Señor es mi salvador, pero no mi sustentador, mi pastor, que nada me faltará, puede ser una persona que está diciendo, Señor, esta vida yo no la soporto, llévame ya. ¿Y dónde está la victoria de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Allí habría que ver, ¿estoy aplicando esta fe en lo cotidiano, en lo diario? Esto se puede dar para muchas interpretaciones, pero queriendo ser lo correcto, claro, es totalmente para los que creen como Salvador, pero mayormente para los que creen en su día a día y en todas las áreas de su vida. Bien. Pero con esto, ¿sí? Y continuamos. ¿Está bien? Continuamos. Bien.
Conociendo esto, que la ley no fue, aquí interesantísimo, 1 Corintios 1, del 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley no es para otra cosa, sino mostrar qué tanto necesitamos de la salvación. La ley es para mostrar al que delinque que está delinquiendo. Y para el juez poder juzgarnos. Para eso es la ley. La garantía del juez para poder decir, mira, tú perdiste este juicio porque eres desobediente, porque eres transgresor, porque eres impío, porque eres pecador, porque eres irreverente, profano, y etcétera, etcétera, etcétera. Para eso fue la ley, para mostrar hasta qué punto, en qué grado de extensión somos pecadores. Ahora vamos a hablar, y esto es muy importante también, en la sana doctrina se nos muestra esto para darle lugar a la gracia. Y con referencia al propósito de la ley, vamos a Gálatas 3. En Gálatas 3, versículos 19 y 20 dice, y esto ante una pregunta, porque nosotros decimos, wow, entonces la ley es para decir que estamos fritos. Entonces, Pablo responde en los versículos 19 y 20 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Jesucristo, obviamente. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Un solo mediador para todos los pecadores, para todos los hombres, uno para todos. ¿Para qué sirve la ley? Precisamente para mostrar. Y es como lo que yo he comentado otras veces. La ley surge por el pecado. Las leyes de tránsito porque hubo vehículos que estaban violando las leyes de tránsito. Las leyes para las plataformas cibernéticas y para el control del uso del Internet porque se está delinquiendo con el Internet. La ley bancaria porque hay delitos bancarios. A causa del pecado surge la ley. A causa de la transgresión, la ley especifica. Pero eso sí, a diferencia de la ley de los hombres, la ley de los hombres se genera de forma reactiva, diagnóstica. La ley del hombre es manera diagnóstica, diagnosticando los males. La ley de Dios ya estaba escrita desde antes. Él ya sabía que íbamos a pecar por prognosis. Por prognosis, él ya sabía. Lo que él estaba buscando es que ante el pecado ya quedara claro, eso es pecado. Estás pecando al respecto. Esa es la diferencia en cuanto a la ley del hombre con respecto a la ley de Dios. Versículos 21 y 22 de Gálatas 3. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Válida la pregunta, muy válida. En ninguna manera, mucho más válida la respuesta. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Haciendo un paralelo, la ley hace libre al ladrón, al contrario, es la que lo lleva a la cárcel. La ley no es para dar libertad, sino para poder castigar al transgresor, al delincuente, al homicida, al ladrón, al que levanta falso testimonio. La ley no da libertad, al contrario, nos encierra por causa de nuestros pecados. ¿Está claro? ¿Está clarito? Espero que sí, creo que sí. Bien, Gálatas 3 del 23 al 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerden que la ley nos muestra que nosotros mismos no podemos ser salvos y necesitamos a alguien que nos lleve a la salvación. El ayo es el tutor, ayo es tutor, el que nos guía. La ley nos lleva a la necesidad de Jesucristo. La ley nos dice, tú necesitas a alguien que te salva, que pague por ti. Estás frito, compañero. Estás esperando solamente el momento de que ya pereciendo con todas estas transgresiones,
vayas a la condenación. Así que la ley me lleva a mí a la conciencia de que necesito a Cristo como Salvador. Ese es el propósito de la ley. Y dentro de eso, humillarnos a nosotros mismos. Por eso la doctrina de los demonios. Las doctrinas de demonios, ¿qué nos va a enseñar? Tú te puedes salvar a través de buenas obras. A través de que mueres en el pecado, pero vas a reencarnar con otra oportunidad. Demoníaca esa doctrina de la reencarnación. Es terrible. Nosotros seremos resucitados una vez para condenación. No reencarnaremos múltiples veces hasta que ya por fin entendamos la lección y hayamos vencido los pecados. No. Doctrina de demonios, la reencarnación y que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 o miles de vidas. No estamos en otra reencarnación. Esta es nuestra única oportunidad. Y la ley nos enseña eso. ¿Qué vas a hacer antes de tu muerte y resurrección? Segunda de Pedro 3 nos dice lo siguiente. En los versículos 1 y 2 empezando. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿recuerdan? Bueno, desarrollando este concepto, aquí se establece que inmediatamente es para la exhortación y para recordar las palabras que hemos recibido. ¿Y qué contienen esas palabras? Bueno, vamos a los versículos 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que a veces nos decimos, ¿por qué este malvado todavía sigue en pie? Porque el Señor está teniendo paciencia para que se salve. Gracias a Dios por su paciencia, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Miren, los inconstantes y los infieles, los débiles, van a terminar torciendo las escrituras. ¿Y para qué se va a torcer? A las doctrinas de demonios y escuchando espíritus engañadores, como la iglesia inclusiva de Carlton Pearson, por ejemplo, que dice que no necesitamos arrepentirnos, que Dios es tan inclusivo que incluye a todos aunque no se arrepientan. Doctrina de demonios. Más cuando aquí dice la doctrina de los apóstoles, es que tenemos que presentarnos sin mancha, irreprensibles en paz, para que cuando el Señor nos diga se acabó, ya nosotros estemos irreprensibles. Doctrina de demonios es que no necesitamos arrepentirnos. Terrible. Pero que los que tuercen la palabra lo hacen por su propio placer, por su propia conveniencia y para ganar a esos pecadores. Y más si esos pecadores, por su concurrencia y por el aplauso que le damos a sus pecados, terminan enriqueciendo a nuestras iglesias. Versículos 17 y 18 de 2 de Pedro 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, las doctrinas de los apóstoles nos dice a nosotros, no se dejen arrastrar por ese error, por esas mentiras, porque ustedes son columna de la verdad. No caigáis de vuestra firmeza, no dejen de ser fieles y crecer en la gracia, porque el crecimiento de la gracia no nos hace a nosotros más pecadores, nos hace más santos, porque somos conmovidos y renovados por la gracia, porque sin merecerlo somos salvos y porque valoramos tanto la gracia que queremos ganar a otras personas. Y si por esto tengo que ser perfeccionado en Cristo para tener el poder, porque el que tiene limpio corazón verá a Dios y en su vida se va a manifestar el poder para transformar, entonces lo va a hacer. Y porque también comprendiendo la gracia, se rinde ante el Señor. ¿Por qué nos rendimos y por qué queremos seguir pecando? Porque no hemos entendido lo que hemos recibido. Y hay cristianos que no entienden lo que han recibido todavía. Y por eso siguen pecando y justificándose. La doctrina de los demonios va en contra de esto diciendo pueden seguir pecando y sobre todo muy delicado lo que dice 1 Corintios 15, prácticamente ya
casi aterrizando. Dice así, 1 Corintios 15, del 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es también vuestra fe. Se habla que no hay resurrección, que nuestra vida aquí se apaga, doctrina de demonios, que Cristo no murió, que su cuerpo fue sacado secretamente, raptado, robado de la tumba por los apóstoles, que como la patraña esa que escuché también, que Cristo tenía un hermano gemelo y bueno, ya sea Cristo o el gemelo murió y que el gemelo o Cristo salió diciendo, ves que no morí, o sea, tremenda patraña, ¿no? Estas cosas que no tienen sustento histórico, que ni los enemigos de Cristo se atrevieron a sustentar, siendo muy conveniente, cuando sabemos que los que estaban alrededor de Cristo, adeptos y enemigos, conocían a todos sus hermanos y hermanas, conocían su oficio, lo conocían quién era su padre, quién era su madre, y nunca sustentaron semejante y bochornosa mentira. Vemos cómo se quiere negar la resurrección de Cristo. Y muchas de esas cosas se promueven dentro de la iglesia. Como les dije, cuando tuve el trabajo de conocer más la teología de la liberación, que aquí hace unas décadas atrás fue muy famosa, sustentada por católicos y evangélicos, leyendo sus propios manuales, su propio fundamento, que es perspectiva de la ideología, perspectiva de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, se aseveraba así con una ligereza increíble que Jesús realmente no había resucitado, sino que la resurrección era un simbolismo de la liberación de los pueblos de los capitalistas terribles, crueles, opresores. Y sin defender tampoco aquí opresores, pero no confundamos. Pero miren cómo dentro de la misma iglesia se promueve esto, que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo lo que nos lleve a nosotros a dudar de la resurrección de Cristo es doctrina de demonios. 1 Corintios 15, el 15 al 17, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y versículos 18 al 19, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La doctrina de los apóstoles es que Cristo resucitó, que Él venció a la muerte. Todo lo que nos haga dudar de eso y que Él se fue a la India, que se fue y se casó con María Magdalena. Todo lo que nos lleva a que Él fue raptado, sanado, que envejeció y tuvo una vejez secreta, es doctrina de demonios. Y se mueve fuera de la iglesia. Es lo que nos vendió, por ejemplo, lo que nos vendió a nosotros el Código Da Vinci. Pero también lo que se ha movido a través de la teología de la liberación, por citar un ejemplo. La negación de la resurrección de Cristo. Cada vez que alguien le niega esto, es doctrina de demonios. Y en conclusión, vamos a Colosenses 2. Hacer lectura desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como le decía, hay un colectivo de mentiras y una verdad solamente en Cristo. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Exactamente. Y dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para nosotros debe ser irrefutable que en Cristo habitó corporalmente, mientras estuvo ahí, toda la plenitud de la deidad del Padre. O sea, Él es Dios. Como Dios dijo, Él es Dios. Y vosotros estáis completados en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no hay nada por encima de Dios. No hay nada por encima de Cristo. La creación es por Él y para Él. Doctrinas de demonios, Pachamama, terriblemente. Que se celebra, si no me equivoco, el 1 de agosto. El que a Pachamama se abre la tierra y se le dan alimentos.
porque a la tierra hay que alimentarla, adorarla y darle gracias por lo que es. No hay nada por encima de Cristo y la tierra existe por la palabra de su boca, porque Él como verbo creó todas las cosas, por todas las cosas fueron creadas por Él. Dios creó por medio de Cristo. Por Cristo es que están todas estas cosas. Creer y este sincretismo que nos está llevando a celebrar a Madre Tierra dentro de la iglesia es doctrina de demonios. La tierra es la preciosa manifestación de Dios a favor de nosotros, una tierra diseñada a favor de nosotros, pero no tiene deidad. Colosenses 2, 11 al 13. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Quien diga que hay que circuncidarse para ser salvo, doctrina de demonios. Porque para los gentiles, para los israelitas no es doctrina de demonios, porque es un pacto que hay con Israel. Ellos se circuncidan. Y no se le debe decir a un judío que no se circuncide. Está bien. Es un pacto de Israel para señalarle que ellos tienen que circuncidar su corazón. Eso sí, la circuncisión no es para los gentiles, salvo por razones médicas, por razones higiénicas, pero no para salvación. Así que tampoco es que estamos prohibiendo que a su niño lo circunciden, ¿sí? Está bien por razones sanitarias. Habíamos quedado en el 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Cuando nosotros somos bautizados en fe, recibimos a Cristo, somos resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados. Así que aquel que recibió a Cristo sin circuncisión en la carne y con muchos pecados por medio de la fe en Cristo es salvo. O sea, la doctrina de los apóstoles es Cristo Salvador. Todo lo que le pongamos al lado a Cristo como corredentor o corredentora no es doctrina de Dios. Y si no es doctrina de Dios, perdóneme, sonará difícil, es doctrina de demonios. Es doctrina de demonios. Todo lo que nos lleva a adorar a Cristo como a Madre Tierra, doctrina de demonios. Todo lo que nos conlleva a... ¿Saben qué es doctrina de los demonios? Los horóscopos. Los horóscopos. Doctrina de demonios porque acudimos a Dios, es doctrina de los apóstoles. Acudimos a las estrellas, doctrina de demonios. Sí, leer las estrellas, leer el té, leer los cristales y no leer las escrituras como primera autoridad o leer la Biblia, pero leer los cristales de cuarzo o pedir a los ángeles, doctrinas de demonios. Y por eso, leer el café también. El café para tomar, no para ver nuestro futuro. Para deleitarnos en nuestro presente. El tabaco también. Todas estas cosas, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que quieren reemplazar a Cristo también y al Espíritu Santo que nos muestra todas las cosas. Versículos 14 y 15 de Colosenses 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta en este sentido y como reflexión final, quiero que meditemos en esto. Darle cada cosa a su lugar. La cruz que representa el lugar donde están puestos mis pecados. Y donde el Señor dijo consumado es y venció. Estando en la cruz, venció a Satanás, venció a la muerte. Y la tumba vacía donde se consumó la resurrección. La tumba vacía es la victoria que se consiguió en la cruz. Nosotros vivimos celebrando la tumba vacía y poniendo nuestros pecados en la cruz, porque la cruz es muerte. Y en la cruz Cristo se hizo maldito, porque la cruz era maldición. Y se hizo maldito recibiendo todos nuestros pecados para en la tumba vacía ya su cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, fuera la primicia de lo que recibiremos nosotros, cuerpos glorificados, cuerpos gloriosos. Reflexión final. Tenemos que crecer en la doctrina de los apóstoles y darle el lugar a Jesucristo. Tampoco caer en un extremo malicioso que hay por ahí, que es la fe solo Jesús.
donde el Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es Jesús. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Tres personas, no tres modos. Tampoco es que Dios a veces se pone en modo Padre, en modo Hijo y en modo Jesús. Perdón, en modo Espíritu Santo. Los tres son tres personas, una sola esencia. Dios trinitario, pero dando el lugar a Cristo, porque esa doctrina muy bonita y agradable, qué fiel es solo Jesús, es mostrar unitarismo, no hay Trinidad. Negando que lo que hubo en el bautizo fue una Trinidad. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, vemos el Hijo ahí y vemos al Espíritu Santo actuando. El Padre y el Espíritu Santo estuvieron en el bautizo. El Padre y el Espíritu Santo estuvieron en la crucifixión. Porque el Hijo le hablaba al Padre. Ahí estaba. Vemos la Trinidad en toda parte, pero sin lugar el lugar a Cristo, sin quitarle el lugar a Cristo. Y toda doctrina de demonio, al final de cuentas, como conclusión, tiene como objetivo quitarle el protagonismo a Cristo. Y lo que va a venir en la religión mundial, en la religión que va a unir a toda la fe, es decir, creemos en Dios sin Cristo. Como el espíritu del anticristo, que va a ser un tema que vamos a estudiar pronto también. Que no es exactamente igual, pero está muy, muy asociado con el desarrollo de esto que estamos viendo aquí. El espíritu del anticristo, que el anticristo viene corpóreo, pero el espíritu del anticristo, ya los apóstoles dijeron que se está moviendo desde ese tiempo. El espíritu del anticristo no es que se va a estrenar. Él estuvo, desde la doctrina de los apóstoles, ellos ya estaban hablando del espíritu del anticristo, porque Cristo comienza su ministerio en la iglesia. Es más, el espíritu del anticristo se movía con Cristo, diciendo que era Belcebú el que hacía el trabajo por medio de él, o que era Belcebú que hacía los milagros por medio de Cristo, para ser más específico y más claro, más precisos. El espíritu del anticristo estuvo precisamente desde que Cristo estaba ahí, respirando al lado de él, trabajando al lado de él, pero en contra de él. Por supuesto. Bueno, la doctrina de los demonios, por supuesto, el anticristo va a traer, y el espíritu de anticristo es el que mueve la doctrina de demonios. El espíritu de anticristo es el que mueve, promociona la doctrina de demonios movida por los espíritus engañadores, por demonios engañadores que hablan y que usan a seres humanos para mentirnos. Así que tenemos que crecer en la doctrina de los apóstoles, identificando la doctrina de demonios. Y esa doctrina de demonios a veces se asoma cerquita de nuestros hijos. Llega muy cerca, como el testimonio de un niño de Senti La Chorrera, un testimonio muy lindo, que le causó una pelea y hasta le pegaron los niños de la escuela porque comenzaron a hablar de quién tú eres. O sea, ¿qué vale es tu signo? Uno decía, yo soy Cáncer, el otro decía Leo. Y el niño, ¿qué dijo de nuestra iglesia? Yo no soy ni de Cáncer ni de Leo, soy de Cristo. Le pegaron por eso los otros niños. Desde niño ya le están, pero él siguió sostenido. Le pegaron diciendo, pero sigo siendo de Cristo, con un ojo hinchado, pero seguiré siendo de Cristo. Para que vean cómo la doctrina de demonios está. Y nos la ofrecen por aplicaciones. Vea su horóscopo, sepa su destino, conózcalo. A través de cosas sofisticadas y culturales, sí. Con aplicaciones. Fíjate si eres un león, un águila, a través de esta aplicación y no a través de Cristo. Cuidado que esas cosas están ahí, respirándonos en la nuca y le están llegando a nuestros muchachos. Por eso, fundamentémoslo en Cristo a través de la palabra, de la alabanza. Ahora, cuando vi a los niños remolineando, que hay alabanza de los niños en la casa. Vamos a aprovechar esa frescura que les encanta la música, que alaben. Tal vez lo van a hacer por el ritmo, porque no vamos a ser demasiado, a veces, soñadores. Ay, el niño comprende que cuando canta, que así como David danzaba, el niño va a danzar como David danzaba en el tabernáculo de David. Él no lo entiende todavía, pero lo va a comprender. Y sobre todo, antes de terminar de comprenderlo doctrinalmente, él va a empezar a asociar con Dios en medio de la alabanza, en medio de la doctrina, en medio de la adoración. Que el niño sepa, para mí fue increíble el tiempo en Viernes Santo, cuando vi niños que inmediatamente se le ordenaba o se le decía, vamos a orar, sabían qué hacer. Y estamos hablando dentro de esos niños de San Miguelito. Niños que sabían cómo hacer. Se notaba que se concentraban.
que decían las palabras que diría el más erudito, que dirían las palabras de Jesús en Juan 17. No lo esperemos, pero sí esperemos que ellos van a crecer. Vamos entonces a darle gracias a Dios por este tema donde nos está llevando a que crezcamos lo que él dice en el conocimiento de la gracia y de Cristo, reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que nuestra fe se basa en la resurrección. Si no hay más preguntas, miren que podemos orar, pero si hay alguna pregunta, o vamos a esperar después de orar, ¿está bien? Para no atrasarnos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Tú hoy nos estás diciendo algo claro, que estamos en peligro y tú nos estás advirtiendo, y que la religión mundial, la que va a ser armónica, la que entrará en la era de Acuario, la que unirá a todas las naciones, la que hará hermanos a los musulmanes que no creen en Cristo, a los judíos que niegan a Cristo, a muchos judíos que se van a levantar creyendo que en una nueva religión, la que unirá a los budistas que no le dan lugar a Cristo, ni siquiera a la resurrección de Cristo, porque siguen creyendo en la reencarnación, en que la divinidad está en el ser humano y no en Cristo que nos da esa divinidad. Esas religiones van a buscar un solo Dios sin Cristo, y un Dios sin Cristo es un Dios falso. Un Dios sin Cristo es un placebo, es una mentira, es un impostor. Y los espíritus impostores nos van a quitar al único que es el camino para la salvación, haciendo que creamos en ángeles, en un Dios sin Cristo, que creamos en la ley, como las raíces hebreas que nos quieren llevar a creer que Jesucristo no es el Mesías, sino nosotros por medio del cumplimiento absoluto de la ley, una ley que nadie pudo cumplir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos ante la ley, y la ley es simplemente el tutor que nos lleva, mostrando nuestra incapacidad, que al reino de los cielos no podemos llegar. Por eso hoy, Señor, tomamos la palabra, creemos que tú nos estás advirtiendo hoy que tenemos que cuidarnos porque hay doctrinas de demonios y que todas tienen el mismo objetivo: desacreditar, negar, sacar de la fórmula de salvación a ti, Señor Jesús, a nuestro Salvador, haciéndonos creer que tú no resucitaste, que te fuiste a la India, que fue tu hermano el que murió y tú después y tú te exhibiste, o tú moriste y tu hermano fue el que tuvo que hacer frente a una patraña, una mentira, a una mascarada. Todas esas cosas que nos quieren decir son para negarnos la oportunidad de salvación, porque lo triste de esto es que tú no dejarás de ser Cristo si nosotros dejamos de creer, pero nosotros dejaremos de ser personas con acceso a la eternidad si dejamos de creer, y caeremos a apostasía. Señor, como tú no quieres que nadie caiga, hoy nos estás advirtiendo. Y yo, Señor, pongo toda mi esperanza en que esta iglesia, creyendo en el plan que el Padre hizo, completamente de acuerdo con el Hijo, el Espíritu y el Espíritu Santo, porque los tres son uno, porque somos trinitarios. Estoy convencido, Señor, que la iglesia que crecerá aquí por medio de esta fe será una iglesia agradable y seguirá siendo columna de la verdad. Seguirá siendo columna de la verdad, de la justicia, y será inamovible. Y que nuestros jóvenes, nuestros niños, que seguirán creciendo en esa verdad. Y, Señor, seremos instrumentos de salvación, porque yo te suplico, Señor, sosténnos en tu verdad para que esta iglesia sea importante en el reino de los cielos. Bendito eres tú, Señor, y te seguimos bendiciendo, dándote gracias por este tema en nombre de Jesús. Amén.